Bueno, pues gracias por estar aquí. Decidimos, Gloria y yo, hacer este libro después de estar 2 años en el radio haciendo intervenciones basadas en el coaching. El coaching lo que te propone es encontrar un lugar en el que te sientas más feliz, en paz, como alineado con tu verdad, con lo mejor de tu ser. Entonces tocamos todo tipo de temas que tenían que ver con la vida cotidiana de muchos de nosotros y los vimos desde ese lente, desde esa luz y los cotorreábamos y los platicábamos. Y nos propone Random House hacer un libro, dejarlo así, como ese diálogo, como esa conversación. Salen más o menos unos 30 y tantos temas que tenemos en el libro. Es un libro que le tenemos mucho cariño, que lo fuimos haciendo semanalmente y después de alguna manera lo pusimos a brillar los textos, los pulimos y le dimos como mucho amor para que se volviera el libro que es y desde ahí lo estamos extendiendo. Entonces decidimos el día de hoy trabajar en 2 temas que a mí y a Gloria nos parecen increíbles, que son la felicidad como obligación y el tema de la gratitud. Entonces hoy queríamos invitarlos como a la plática de esos 2 temas que vienen en el libro, desde qué punto de vista están abordados y más o menos encontrar en ellos la importancia de la felicidad de nuestra vida y cómo la podemos entender desde ese punto de vista. Entonces dice el coaching que la felicidad es una obligación, pero yo he encontrado en todos estos años y platicando mucho con Gloria, que hay muchísimas creencias en nosotros que nos alejan de ser felices, que hay muchas tendencias de cómo nos relacionamos unos con otros que acaban alejándonos de sentirnos plenos. Y yo creo que esta distorsión aparece mucho en las relaciones cercanas, que a veces queremos amar a la gente que tenemos cerca y encontramos que nos acabamos alejando más y no entendemos muy bien de dónde está surgiendo esta separación o este dolor cuando lo que realmente queremos es amar. Entonces, quisimos como explorar realmente qué estaba pasando y creo que el coaching abre estas posibilidades. Entonces, nuestra plática de hoy se llama El milagro de ser feliz y es eso lo que nos queremos comprometer en el trabajo que hacemos y en como despertar siempre esa chispa unos a otros de realmente lo que implica la importancia de ser felices. Pues sí, este libro nos ha traído muchísima alegría, ya se convirtió en un bestseller y yo lo presumo muchísimo porque jamás me imaginé que en este primer acercamiento a un libro y donde pudiera yo tener el honor de acompañar a una profesional en lo suyo que es Alejandra, tan comprometida, tan preparada, tan clara y que se ha dedicado ahora ya últimamente a la docencia y se ha convertido en una gran maestra de coaching, pues no tengo más que presumirles con todo mi orgullo que es un bestseller, que le ha gustado mucho a la gente, que se ha recomendado de boca a boca y que la gente, estoy segura como yo, ha encontrado en él muchísimas respuestas a preguntas, a cabos sueltos, a temas que nos tenían todavía con pendientes por resolver. Así que, pues sí, queríamos hacer hoy, en lugar de solamente algo como más formal, sí abordar 2 de los temas más hermosos de este libro y pues sí, la felicidad como una obligación. Sí que sea la obligación, porque además la felicidad viene integrada, venimos ya con ella dentro de nuestro bagaje desde que nacemos. En realidad, la felicidad está ahí permanentemente y no es algo que tengamos que buscar afuera y no depende de una razón o de un motivo. Y ese sería el primero de los conceptos que habría que tener en cuenta lo más frecuentemente posible. De muchos estudios que se han hecho, hay unas como especie de estadísticas, ¿no?, en donde se dice que las personas que viven casi siempre felices, o ellos opinan, uno, que el universo está ahí para apoyarte, es decir, la vida no es un complot, o sea, no están todos conspirando contra mí, no, o sea, el universo es amigable y feliz. También piensan que no hay errores y que todo sucede por una razón, de manera que en lugar de ver los obstáculos o los inconvenientes o los imponderables como algo que alguien deliberadamente puso en tu camino para entorpecerlo, pues todo lo contrario, serán grandes oportunidades. También dicen que la felicidad permanece siempre en nosotros porque es un estado del ser y que lo único que hay que hacer es, primero que todo, recordarlo para activarlo nuevamente. Y que similar atrae a similar, así que si estamos felices, generaremos felicidad y atraeremos felicidad. Es importante y me gustaría que hasta donde ustedes quieran jueguen con nosotros a hacer este ejercicio y hagamos una especie como de
termómetro de la felicidad. Preguntémonos, ¿cómo podemos evaluar qué tan felices somos en este momento? El mío, mi termómetro está hasta acá. Yo soy la más feliz del mundo hoy, en este momento aquí. Y si podemos, además de preguntarnos qué tan felices nos sentimos, qué tal que veamos si tenemos chance de profundizar, qué tal es nuestra experiencia de ser felices. ¿Es constante? ¿No? ¿Es permanente? ¿Tengo que ir a rescatarla o está ahí de manera casi automática? ¿Sobrevive solita? Les puedo decir, por ejemplo, para empezar, que los síntomas de la felicidad son, uno, que generalmente nos sentimos realizados. Si nos preguntan cómo estamos, contestamos automáticamente desde el corazón, muy bien. Lo otro sería que, pues, partiendo de ese síntoma, ustedes cada quien evalúen qué tan felices sienten que son en este momento en su vida. Y yo aprovecho para decir nuevamente que yo, la más. Entonces, como que en coaching nos hemos dado cuenta, y después de muchísimos años que llevo trabajando y he tenido el honor de tener muchos estudiantes, me he dado cuenta que como que hay dos tipos de intérpretes en la vida y que la manera en que interpretamos lo que vivimos es lo que a su vez genera, de alguna manera, qué venimos cargando, cómo se vuelve nuestro pasado dentro de nosotros. Y creo que hay dos maneras de interpretar. Hay, como llaman en coaching, las víctimas y hay los que se hacen responsables, ¿no? Y esto habla como, por ejemplo, si se muere alguien cercano que queremos mucho, puede ver la típica interpretación de sufrimiento, de esto no me puede haber pasado, qué mala suerte, no voy a salir adelante, todo va a estar mal. O el intérprete que dice, tuve una buena vida, voy a estar bien, tengo la fuerza, vamos para adelante. Y yo creo que en esas diferencias de cómo interpretamos los hechos, se abren caminos a vidas muy diferentes. Se puede vivir una vida como mucho más ligera, no peleándonos con lo que es. A veces le digo a mis estudiantes que la realidad a veces tiene el mal gusto de no preguntarnos si nos gusta o no, a veces nada más aparece. Y está en nuestra estrategia de vida ver cómo nos vamos a relacionar con estos hechos para lograr salir triunfantes y salir con el espíritu fuerte. Porque sí sé que hay veces que nos tocan vivir cosas que en su momento no entendemos y el coaching te dice que la vida no es para entenderla intelectualmente. La vida es muchas veces para cederle el paso y ahí creo que está la sabiduría, ¿no? De decir, si lo saco de mi cabeza y lo bajo a mi corazón, a lo mejor lo logro trascender. Y eso es lo importante de dejar de juzgar lo que vivimos, de dejar de pelearnos con lo que es. Hay cosas que me dicen a veces, es que Ale, esto que viví es muy duro. Y le digo, yo no voy a discutir o no voy a calificar lo que nos toca vivir, pero es importante ponernos en un lugar donde le podamos trascender. Y la única manera de trascender un hecho o algo vivido es bajarlo al corazón y salirnos de la cabeza, porque no, como bien les decía, hay muchas cosas que no nos toca entender y eso nos va a hacer pelearnos. Entonces, esta manera de ser intérpretes de la vida, esta manera de aprender a ceder el paso, va a ser una gran puerta de posibilidades a ser felices o a empezar a quedarnos atorados con el pasado y cómo nos estamos relacionando a veces con cosas que suceden en el presente. Constantemente estamos creando. Cuando el ser humano está en su plenitud, crea, aunque en su definición de trabajo no necesariamente tenga que ver con la creatividad. Entonces, si nosotros todo el tiempo estamos creando algo, sí podemos hacer un pequeño esbozo para voltear a un lugar donde podamos crear esa felicidad que ya existe dentro de nosotros. Y una de las grandes posibilidades es también tratando de llevar una vida virtuosa. Este es uno de los conceptos que aparece en el libro y que me parecen tan hermosos porque además de que son aspiracionales, son absolutamente asequibles, se pueden conseguir porque si nosotros buscamos vivir una vida virtuosa, vamos a dedicarnos a aquello que directamente va bien con nuestro espíritu. Vamos a encontrar que una persona que tiene una vida o lleva una vida virtuosa es alguien que vive con dignidad, que honra su palabra, es alguien que generalmente es feliz, es alguien que vive la vida con la misma integridad dentro de su casa que hacia el mundo entero. De manera que honrar quienes somos es otra posibilidad de ser felices y por supuesto alguien que vive esa vida virtuosa no encuentra jamás la oportunidad de convertirse en la víctima de esta historia, se sale de ella y continúa su permanente estado de felicidad.
Otra cosa con la que me topo mucho con mis estudiantes es que me dicen, bueno, Ale, pero es que tú no vives con mi esposo, o a ti no te tocó crecer con mi papá, ¿no? ¿Cómo le hago en ese caso, no? Pues es que si tú hubieras estado casada con él, hubieras crecido con la mamá con la que yo crecí, a ti te ha de ser más fácil pensar eso. Entonces, hay un término muy lindo en coaching que se llama crear límites amorosos. Y yo creo que esto abre muchas posibilidades para las relaciones. Primero que nada nos aleja de la creencia o la distorsión de que podemos cambiar a otros. Hasta hace muy poco se creía que nosotros teníamos un gran decir en, por ejemplo, nuestros hijos o nuestro marido, o los maridos pensaban que podían moldear a las mujeres, ¿no? Dicen, casarte con una chica joven y más o menos la puedes hacer a tu manera, o que los hijos venían como vacíos y los íbamos a ir llenando de lo que nosotros decidiéramos que fuera valioso para nosotros. Pero entonces había como este miedo a encontrar una gran decepción, que de repente te topabas con la persona que era o el hijo que tuvimos y que se aleja tanto de nuestras expectativas. Y luego nos ponemos en una misión para cambiarlos, acomodarlos, a ver lo que esperamos de ellos. Y esto creo que es lo veo que aparece en muchas de nuestras familias, en nuestras amistades. Y entonces la gran noticia de estos momentos es que no podemos cambiar a nadie, pero que sí podemos crear esos límites amorosos, que en este mundo hay de todo. Y como dicen, bienvenido al planeta Tierra, aquí mentimos, somos infieles, no cumplimos la palabra, somos informales, eso es parte de ser humanos, no somos perfectos. Pero ¿cómo nos vamos a relacionar con otros? También nosotros sintiendo que no somos perfectos, permitiéndole a otros que sean, sin querer cambiarlos, pero a su vez generando límites de amor, primero con nosotros mismos, con decir, bueno, si tú eres un padre que a lo mejor eres agresivo, de alguna manera, verbalmente, te quiero amar, porque siempre el ser humano va a buscar amar al otro, pero en dónde voy a crear acuerdos para que tus maneras de ser yo no las tenga que juzgar, pero que tampoco cobren impuestos en mi vida. Entonces, creo que una parte muy importante de lo que nos hace que nos fortalezcamos como seres humanos, que haga como una barrera importante para fortalecer nuestra felicidad, es crear límites amorosos. Y eso se hace con acuerdos, con nuevas promesas, con nuevas peticiones, con nuestra gente querida, y dejar de estar encima de sus vidas y volver a enfocarnos en nuestra propia felicidad y otra vez responsabilizarnos de ella y no estar en la oración de, bueno, yo estaría bien si tan solo él o ella hicieran esto. Deslindarnos de eso también tiene que ver con vivir en excelencia, tiene que ver con vivir en calidad, con establecer relaciones sanas, respetuosas, donde exista esa comunicación, donde también se establezcan estos límites amorosos. Límites en donde es probable que a la hora que uno enuncie lo que está sintiendo, la otra persona se sienta violentada. Pero pues eso será problema de la otra persona. Es nuestra responsabilidad cuidar de nosotros, de nuestro bienestar, de la calidad de nuestro estar todo el tiempo. Y a lo mejor de repente nos tocará emprender una conversación en la que le digamos a alguien, oye, si tú quieres llevar tu vida de esta manera y hacer esta elección, desde luego las consecuencias pues tendrás que enfrentar tú y solamente tú te harás responsable. Yo no me sumo a esto que tú estás haciendo y te propongo que entonces me deslindo amorosamente y te propongo que mejor nos relacionamos de esta otra manera. Es decir, el que llevemos mucho tiempo con determinada persona en un determinado tipo de relación no significa que se tenga que mantener siempre así. Volver a encontrar los acuerdos que nos lleven a la calidad de la relación y a poder establecer límites saludables y respetuosos para ambas partes tiene que ser una prioridad en nuestro relacionarnos desde el amor. Entonces, lo que a mí me pareció importante y que luego a veces me gusta compartirles es una experiencia como personal que tuve cuando me metí a estudiar coaching hace ya como 10 años en Minnesota. Era un grupo de puros americanos con los que yo estaba estudiando, era la única latina, y fui durante 9 meses, volé constantemente a tomar mis cursos allá. Y me daba mucho interés ver cómo estudiábamos y yo llegaba con muchos cambios en mi vida que estaban pasando, dados a todo lo que estaba aprendiendo. Y entonces yo llegaba con unos dramas con mi maestra y lloraba y decía, ahora sí, qué bueno que me vuelva a ir a tocar a Minneapolis, porque ahora sí mis coaches van a ver como sí tengo la razón y esto que estoy viviendo
sí, ya va a salirse de las barreras del coaching, con esto sí no van a poder. Entonces, me acuerdo que una de las estudiantes me dice, ay, ustedes las latinas son como muy dramáticas, ¿no? Tantito. Y yo le dije, ay, pues no se me hace, a mí se me hace que más bien ustedes son como muy secos, como que no están en contacto con sus emociones. Claro que uno que ha crecido con la cultura de Cuna de Lobos y Rina y el Canal de las Estrellas, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pues ha tenido una gran influencia de cómo alimentar reacciones desde lugares muy emocionales y desde ahí sentir que esa es la manera natural de corresponder a la ruptura de un amor, ¿no? O a la, ¿cómo le llaman ahí? Todas las palabras son dramáticas, abandonos, rupturas, Para siempre. para siempre, sí. Entonces, desde cómo empiezas a limpiar tu lenguaje para que el mismo lenguaje no sea el que te victimice, ¿no? Pero me llamó tanto la atención porque me pude ver en una luz donde yo verdaderamente nunca había pensado que las personas, frente a lo que vivíamos, podíamos reaccionar de otras maneras. A mí me parecía como muy seco y muy poco amoroso de su parte que nadie se estuviera parando a abrazarme y a consolar mis problemas. Entonces yo me sentaba enfrente, lloraba más y yo les decía, ¿sí están entendiendo lo que estoy viviendo? Y entonces mi maestra en ese momento me dijo, Ale, tu tarea hoy en la noche es que te vayas, yo estaba teniendo problemas con mi marido y con un problema familiar que tenía con mis hijos, y ya llevábamos varios meses arrastrando este problema, ya estábamos en una crisis muy fuerte de todo tipo, económica, de pareja, y no estábamos encontrando salida. Entonces mi maestra me dijo, Ale, hoy te vas a ir al hotel y le vas a hablar a tu esposo y le vas a pedir una disculpa. Y yo le dije, pero es que él tiene la culpa de todo lo que está pasando. ¿Cómo que yo no me has entendido? Yo soy la pobre que está sufriendo las consecuencias de la irresponsabilidad y los malos actos de mi marido. Y entonces me dijo, desde el lugar en el que estás, no estás ayudando ni a ti, ni a él, ni a tus hijos, ni a nadie. Si tú quieres que tenga esperanzas tu vida y que esto realmente se mueva a otra luz, tienes que tomar la responsabilidad primero de pedir una disculpa. Entonces, yo no entendía muy bien qué era lo que tenía que pedir disculpa, porque yo estaba tan vendida en mi historia, llevaba vendiéndosela a mi esposo meses, pero le hablo y le digo, te tengo que pedir perdón porque esta es mi tarea. Entonces me dice, desde el fondo de mi corazón. Ajá. Y cuando le empecé a expresar y más o menos a desarrollar el tema, como que me empecé a convencer que era más fuerte lo que le estaba diciendo que la silla en la que me había estado sentando. Entonces empecé como a desarrollarle la disculpa, pero desde un lugar donde a mí me empezó a dar mucha fuerza. Él al principio me dijo, te estás burlando de mí, yo lo tenía tan convencido de la silla en donde lo tenía él. Y me dice, te estás burlando de mí, le digo, pues no creo, pero es que sí ya me di cuenta, y más con lo que te estoy diciendo, que si seguimos en ese lugar, no estamos llegando a ningún lado y no estoy tomando ningún tipo de responsabilidad frente a ser equipo y estar a la altura contigo. Entonces creo que si vamos a salir de esto, me quiero sentar contigo en la silla que nos toque y ver cómo nos arremangamos las mangas y dejamos de señalarnos. Y desde ese día los dos nos comprometimos a llevar nuestro matrimonio volteando para enfrente sin estar volteando de un lado al otro. Esto fue hace como 8 años y nos cambió mucho cómo aparecimos uno frente al otro. Creo que también a mi esposo a veces le gustaba que yo jugara este papel de más víctima y más débil. Creo que al principio cuando me empecé a meter mucho en el coaching se sentía incómodo y yo creo que quería que yo me regresara él tenía más control sobre mí ahí. Pero nos hemos ido acomodando, creo que cada quien puede brillar en su luz y eso nos ha funcionado. Pero es un claro ejemplo de que cómo muchas veces nosotros culturalmente también traemos maneras de reaccionar y de aparecer en nuestras relaciones muy poco funcional y que creo que gracias a este trabajo tan maravilloso al que estoy completamente comprometida, he podido solidificar cuestiones importantes en mi vida profesional y personal que nunca hubiera encontrado la luz o la posibilidad si no hubiera sido para mí un gran compromiso hacer un cambio de paradigmas importantes que traía, como mujer, como latina, como parte de una cultura, y que siento que mucho nos tenemos que echar la luz unos a otros, porque nosotros cuando estamos ahí metidos no lo vemos. No lo vemos hasta que tenemos al lado quizá una maestra o una coach. Qué buena suerte tuve, de veras, qué buen ojo.
porque un día me tacleé a Alejandra en el aeropuerto y yo ya la conocía de hacía muchos años y sabía que era una mujer que vivía en una gran congruencia y que siempre estaba buscando ser mejor y evolucionar. Le tenía mucha admiración, era de esas que yo decía, ay, qué padre chava. Y entonces cuando me enteré que estaba yéndose a Minneapolis por primera vez a certificarse, me interesé mucho en quedarme cerca, quería saber cómo una mujer como ella, de ese perfil, emprendía y se acercaba a algo de lo que yo apenas había leído un poquito, pero me parecía muy interesante el concepto de encontrar a alguien que se comprometiera lo mismo que tú y que sentaran bases, fechas, fórmulas para llegar a lograr esos objetivos. Me parecía una hermosísima posibilidad de trabajar en equipo, quizá con un total desconocido, pero que se comprometía lo mismo que tú. Un ejercicio, desde luego, novedoso para mí. Me le pegué a Alejandra, me la encontré un día en el aeropuerto, yo estaba por empezar un programa de radio y la invité a que fuera mi colaboradora. Y primero no quiso, porque yo no tenía para pagarle. Y yo ya estaba empoderada. Entonces, exacto, que ella decía, o sea, esto que yo hago amerita una remuneración, tiene toda la razón. Pero bueno, total, se lanzó, lo hizo un par de veces, encontró que para ella también funcionaba por alguna razón, y como Alejandra ya tenía 2 libros editados con nuestra casa Random House, hoy Penguin también, pues resulta que el director editorial, que es un encanto, que acaba de entrar tarde, pero ya llegó, escuchaba el programa los jueves, y Cristóbal un día nos invita a comer para comentarnos que le parecería una buena idea que esas conversaciones que teníamos en el radio se tradujeran en un libro, porque resultaban coloquiales, porque resultaban fáciles de comprender y aterrizaban claramente los temas que, si bien son pura sentido común, como yo considero el coaching, pues de todas formas necesitaban cierta, acomodo. Y de esa manera nació este libro. Y bueno, entonces, para mí, haberme encontrado con Alejandra ha sido una serie de regalos que espero que no se terminen jamás, pero la anécdota que yo elegí contar es, el año pasado, diciembre, habían algunas transformaciones en mi trabajo y yo siempre he sido una persona como muy aprensiva del que vendrá y de buscar tener pues, el futuro más o menos tranquilito, ¿no? Y para no tener unos sobresaltos que ya no quisiera tener. Entonces, hablé un día con Alejandra y le digo que nada, que se está terminando el año y que qué barbaridad y que qué voy a hacer en el 2013 y que no sé si está bien que tomemos esta u otra decisión o si cómo le hago porque entonces ya no voy a hacer radio y así, a esta velocidad y con esta ansiedad. Y Alejandra me dijo, alto. Aparte habla pausadito y yo rápido, entonces sí. Me dijo, Gloria, es importantísimo que te detengas un momento. Yo quiero que por favor revises la lista de propósitos que te hiciste para el 2012. Todos tienen palomita, lograste todo lo que te propusiste, lo importante. Está ahí, se concretó. ¿En qué momento te piensas detener? A, felicitarte, A, agradecer, A descansar. Porque descansar no es perder el tiempo, es retomar energías para seguir con calidad, para volver a llegar a vivir en excelencia. ¿Cómo se lo agradecí? Estaba yo ya volando a febrero, marzo, abril, de un año que no había ni empezado, sin ninguna razón que lo justifique, pero sobre todo perdiéndome de vivir con calidad, el resultado de muchísimo esfuerzo, de muchos objetivos por los cuales luché. Y entonces, eso, de repente somos las víctimas en este caso yo, de un año que se terminaba, y espérame tantito, ¿no? Todavía no tengo planeado lo que viene después. Dejar de jugar a eso nos libera muchísimo, nos deja descansar mucho más y además nos enfoca para lograr objetivos que quizá no nos habíamos ni siquiera planteado y están ahí al alcance de la mano. Entonces, como dice Gloria, hay veces que hay que frenarnos nada más a agradecer. En el libro hay el último, un tema que nos encanta a las dos, que es el tema de la gratitud. Como de todas las virtudes que hablaba Gloria hace rato, de las virtudes del ser que existen, la gratitud es la virtud, la sensación, la energía, el lugar en donde puede vibrar el ser como de mayor trascendencia.
A veces les digo a mis estudiantes, si van a elegir solamente un atributo en qué trabajar, trabajen en la gratitud. Que la gratitud te abre la puerta a todo, a estar presente, a mejorar la calidad de tu presencia en la vida y con otros. Nos saca del ego y del berrinche cuando las cosas no salen como queremos y nos vuelve a poner en un lugar de espíritu, nos abre posibilidades, nos crea ser personas amorosas frente a otros. Y esa es como la manera en que nosotros queríamos cerrar la práctica de hoy, encontrando en nosotros, como delineando una palabra que a lo mejor está muy usada, pero que es muy importante entender la profundidad que tiene. A veces tomamos tantas cosas por hecho y la gratitud es verdaderamente la puerta a la serenidad. Entonces esa invitación de saber que cuando estemos lejos de la serenidad, empezar a agradecer es lo que nos va a volver a poner en un lugar de profunda paz. Cuando este concepto me lo transmitió Alejandra y desde luego tiene un capítulo en el libro y en lo particular es mi favorito, porque pues sí, efectivamente decimos gracias todo el santo día. Y cuando ella me explicó el poder de la palabra gracias, pero de la gratitud como sentimiento y como forma de vida, en ese momento fue cuando yo puedo decir, si tuviese que marcar una fecha en que mi vida se empezó a transformar o mejor dicho ya como a poner en un equilibrio mucho más hermoso, cuando empecé a sentir verdadera paz en mi corazón y una alegría cómoda, rica, que te acompaña todo el día, fue cuando empecé a tener la conciencia de la gratitud permanentemente. Yo amo el coaching de Alejandra porque es sentido común. Sin embargo, en algún momento determinado trae algo de magia. Y cuando me acerqué a la gratitud de esta nueva manera que nos platica, sinceramente ya no sabría explicar de qué manera se empezaron a acomodar las cosas en mi vida de una manera inexplicable, a una velocidad imposible de notar y por eso comentamos justamente que es nuestro, bueno, en mi caso el capítulo favorito. La gratitud, sentirla, te eleva en ese mismísimo instante, te cambia el estado de ánimo y es contagiosa y nos convierte en un mejor bicho, en un mejor ser humano. Así que en este momento yo lo único que quisiera es dar gracias por todos los que están aquí, por uno que no veo muy bien, gracias. Alejandra por aparecerse en la vida, a Fernanda por la paciencia, Cristóbal por la idea. Eso es increíble. Gracias. Mismo, gracias. Gracias. Pues gracias a ustedes por haber estado hoy con nosotros. Vamos a hacer algunas preguntas y respuestas por si tienen algunas preguntas acerca del tema en particular o del libro. Quiero agradecerle al Cristóbal y a Fernanda siempre el apoyo incondicional que han tenido. Cristóbal creyó en mi primer libro hace como 5 años, Una vida sin límites. Hay gente que me ha dicho que si escribiese el libro drogada, de la fumada de felicidad que es ese libro, y entonces que Cristóbal haya creído en él y me haya dado la oportunidad de ahora ya estamos en el 4º libro. Me siento profundamente agradecida contigo siempre, y Fer, que has hecho un trabajo genial con nosotros. Como escritores a veces tenemos que levantar del polvo y de la nada lo que hacemos, y que crean en uno es muy importante. Y gracias a mi Gloria por ser una compañera invaluable en este trabajo y creer en mí y también en lo que hago y darle este sentido de profesionalismo a este trabajo. Te lo agradezco y el amor que le has puesto. Gracias. Y gracias, amigas, que vinieron desde muy lejos a acompañarme. Sí, a todos los cómplices que hay hoy aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues listas para preguntas y respuestas, porque sabemos que el coaching muchas veces genera eso, ¿no? Pequeñas dudas que se quedan por ahí, pero tengan por seguro que es algo que se resuelve solo con acercarse un poquito a ciertas herramientas que lo describen muy bien.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias por compartir su sabiduría. Siempre es importante tener gente que le enseña. Ya. Bueno, no. Sí. Entonces, dentro de su libro Maestrías de Vida, obviamente ustedes, mujeres preparadas, pueden tener programas de radio, pueden emitir un libro en un año, pueden irse a estudiar al extranjero. ¿En qué momento programan sus objetivos o lo que valoran en la vida, ¿no? Es obvio que no se puede tener todo al mismo tiempo. Si desean familia, si desean desarrollo profesional, si desean hijos, si desean empresas, ¿cómo programan ahora sí dentro de la vida para tenerlo todo durante la vida, ¿no? En las diferentes etapas, épocas? Bueno, en lo personal yo estoy agradecidísima al Internet. He movido muchísimo de mi trabajo a tener un instituto online. Entonces doy las clases desde mi casa, literalmente. Estoy haciendo la tarea con mis hijos y me salgo y me pongo un saco y doy mis clases. Entonces estoy bien contenta porque el Internet creo que para muchas de las personas que además cuidamos a nuestros hijos, yo vivo en el extranjero, entonces tengo la responsabilidad de mis hijos muy a manos llenas. Hace unos años decidí mover casi todo mi trabajo a trabajar desde mi casa y ha sido para mí una bendición porque no me siento tan dividida en el trabajo, escribo también en mi casa y puedo a la par estar con mis hijos. Entonces creo que para mí eso ha sido, antes viajaba mucho y cuando vi esa posibilidad la abrí para mí porque era algo que quería hacer, que era importante y sí me ha dado un equilibrio importante que estaba buscando. ¿Desde dónde? Desde el deseo genuino y profundo, evaluando cuáles son las cosas que a largo plazo quieres lograr y abriéndote a esa posibilidad. En mi caso me negué muchas veces opciones que por un lado sabía que tenía la capacidad de emprender y por el otro lado tenía terror al rechazo y a cualquier obstáculo que se fuera a presentar y me cerré muchas oportunidades que seguro estaban ahí para mí. De manera que la actitud y esta apertura y disposición también tiene que ser un elemento importantísimo para poderte poner metas a las que de repente no sabes si les vas a llegar, pero vas. Hola, soy Julia. Estoy muy impactada con el libro. Soy maestra de filosofía, tú lo sabes, Gloria. Cuando lo leí me impresionó de dónde sacaron ustedes tantos principios de la filosofía clásica, moderna, contemporánea. Ahorita que estás hablando de la felicidad, haz de cuenta que estoy oyendo a Kant. Te lo juro, la teoría moral de Kant, que se basa en la virtud. La teoría aristotélica que viene en el libro de la ética nicomaquea, de la virtud. Lees el libro y vas viendo que está impregnado de principios filosóficos clásicos que yo, que soy maestra de filosofía y se los trato de explicar a mis alumnos, me dicen, Miss, ¿cómo para qué? Danos algo más fácil. ¿Qué? Les di a leer 2 capitulitos de tu libro. Y una niña me dijo, por fin entendí para qué sirve, Miss, ya entendí. Sí me sirve en la vida diaria. Eso me encantó del libro. Qué bueno. Gracias. ¿Sí? Ay, gracias. Las felicito. Gracias. Gracias, Julia. Qué buena onda. No, bueno, entre lo que dice Julia y lo que dice Cristóbal, porque entonces dice que emprendimos ¿cómo se llama? Libro con el método socrático. Le dije, ¿qué es eso, Cristóbal? Explícame, porque si estoy haciendo lo mínimo tengo que entender de qué va. Muchas gracias. Y ahora Kant, sí señor. Hola. Hola. Bueno, ayer tuve la oportunidad de estar con Gloria y también le platiqué un poquito, espero que no le importe la repetición. Cuando Sí. Bueno, claro, bueno. Creo que tuve una hora ahí en negociaciones, pero salí muy feliz con mi libro. Lo he
Ah, Y no es porque sea una novela dramática. No es. Porque con cada página me ha caído muchos veintes, con cada página me he sentido súper identificada. Y bueno, y me queda claro que leyéndolo no va a llegar a ningún lado, ¿no? Pues ya lo leí, ya saqué muchos elementos para trabajar, ya hice mis notas y ahora viene la siguiente parte, ¿no? Que es ponerme a trabajar en eso. Y bueno, con todo esto simplemente, pues yo te quería decir que muchas gracias, que ha sido muy importante. muchas Gracias. En lo que llega el micrófono, yo también quiero decir que para mí ha sido importante el libro. Se ha convertido en una herramienta de referencia constante. Lo tengo, yo mi ejemplar lo tengo todo subrayado. No lo saco de mi casa porque si me lo vuelan me muero. Ya me volaron 2. Y realmente, claro, porque el coaching, Alejandra me dice que aunque ella es la maestra, de repente también tiene que como refrescar los conocimientos y, sabes, los conceptos para no caer o recaer en los hábitos de tantos años, ¿no? Somos animales de costumbres. Sin embargo, yo les puedo decir que sí, se ha vuelto, honestamente lo digo de corazón, por eso también tan apasionadamente he trabajado en dar a conocer este libro en donde he podido, porque sí ayuda, porque sí transforma, porque sí explica, porque sí te abre oportunidades de una forma tan sencilla, porque es puro sentido común. Sí, bueno, soy José Antonio. En este momento de sus vidas, ¿de qué estarían más agradecidas? ¿A qué situación le darían más bendiciones? Uy, qué pregunta tan compleja. Como que yo creo que yo estoy muy agradecida obviamente a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a la salud, a toda la gente tan querida que tengo a mi alrededor, al amor, a que hay mucho amor en mi vida, le tengo mucho agradecimiento a eso. Pero como estamos hablando de este tema, le tengo mucho agradecimiento al coaching. Le tengo a veces a mis estudiantes, cuando hacen la certificación que hacen conmigo, les digo, este trabajo no va a ser lo más importante que haces en tu vida, pero sí es lo más importante que haces para tu vida. Y desde ese profundo agradecimiento le otorgo este trabajo y lo enseño porque sí ha hecho que yo sea una persona más amorosa con mis hijos, con mis amigas, con mi mamá, y eso a lo largo y a la suma de los días, creo que para mí va a ser muy importante la capacidad que tuve de amar y de poner las cosas en claridad, así me hubiera quedado en el otro camino. Ajá. En mi caso, yo de lo que más doy gracias en este momento es de haberme acercado tanto, no sé si ya llegué del todo, pero sí le ando dando una rondadita a ese lugar de serenidad, de paz y de equilibrio que siempre busqué en mi vida y que veía de repente así como se ve el mar, pero no llegas y no llegas. Y cuando ya te puedes meter a él y darte cuenta que son aguas templadas y que es un elemento en el que navegas bien, ahí te quieres quedar. Yo quiero seguir viviendo en esta serenidad, quiero seguir pudiendo acceder al equilibrio y a la paz y a la alegría cada que quiera. Y entonces eso es lo que yo agradezco hoy. Una pregunta más y nos llevan ellos. Gracias a ustedes porque ustedes forman parte de la abundancia y de las bendiciones que yo pido día a día que en mi vida aparezcan. Ay, qué linda. Entonces, sí, y tuve una experiencia hace 6 años y de eso lo comprendo en el momento que ustedes están hablando de todo esto, yo vibro y yo hice este pensamiento: quédate en silencio, en el silencio Él habita, en el silencio te habla. Si te quedas libres de deseos, te concede los más grandes. La ilusión se esfuma, la realidad vive, la verdad aflora. Todo surge y se desliza y sin esfuerzos la vida fluye. Sí, esa es la magia de la vida. Gracias. Ay, qué bonito. Qué bonito. Bueno, pues como dice Gloria, me las llevo. Van a estar firmando en el área internacional, en la zona de firmas. Y bueno, a nombre de Penguin Random House, muchísimas gracias. Espero que salgan con un abrazo en la piel, como creo que yo salgo de esta sala esta tarde. Gracias a ustedes
y bueno, pues a firmar. Gracias a todos los que vinieron. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias.